FM 89.1, Radio Universidad. 10:30 de la mañana, 15 grados la temperatura. Un día que está nubladón, cubierto te diría. En un ratito vamos a leer mensajes también. Podés comunicarte al 388-50-891. Pero tengo en línea ahora a la diputada Graciela Camaño, que nos ha atendido en esta mañana. Gracias, Graciela, por recibirnos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, estudiando un poco. ¿Qué está estudiando? ¿La puedo preguntar? No, estoy leyendo... ¿Algún proyecto? Cosas de... Sí, mirando un poco cómo se ejecutó el presupuesto del año pasado, las diferencias en números y esas cosas. No me diga, usted sabe que hace un ratito nada más estábamos comentando acá en la mesa, que uno hace un presupuesto para el año siguiente, que este es raro, porque además el presupuesto lo arma un gobierno que el año que viene, por como uno viene viendo la mano, tal vez no esté, y que el del año pasado fue lejos, el más desequilibrado en cuanto a lo que se pensó con lo que terminó pasando, ¿no? Hace bastante tiempo que el presupuesto es más pre y supuesto, más supuesto que pre. Claro. Es cierto. Pero también se tiene que decir que hace varios años el Ejecutivo cumple su obligación de enviarlo en septiembre para empezar a estudiarlo. Uh-huh. Durante muchos años en la Argentina el Ejecutivo no enviaba presupuestos. Y esto también es un paso, ¿no? Esta costumbre de enviarlo en septiembre para empezar a estudiar el presupuesto del siguiente año. Claro, ustedes casi que lo tenían que hacer sobre la marcha, sin poder repasarlo. No, directamente no se mandaba presupuesto. Y, a ver, es más, un año se gobernó sin presupuesto también. Sí, claro. 2010, no, creo, porque sí. Cuando se hizo la ley que estableció la obligatoriedad de enviar el presupuesto en el mes de septiembre, se consideró la posibilidad de que el legislativo no lo aprobara, y lo que hace la ley es establecer que el Ejecutivo tiene posibilidades de repetir el presupuesto anterior. Sí, y lo que, con las facultades que tiene el jefe de gabinete de movilización de partidas, hay algunas que puede mover y otras que no, lo que se hace es reubicar partidas. Claro. Buen día, Graciela. Walter Ferreiro la saluda, ¿cómo anda? Muy bien. Con respecto a este presupuesto que va a presentar hoy Hernán Lacunza a las 15 en el Congreso, lo que se decía es que en su mayoría había sido redactado por Nicolás Dujovne, el ministro anterior de Hacienda, y que no incluye, por ejemplo, el reperfilamiento que presentó el gobierno hace días. Es que hay que conocer cuál es la metodología de redacción de un presupuesto que no empieza ni lo redacta un ministro. El presupuesto allá por el mes de abril, cada ministerio comienza a trabajar en sus expectativas. Sí. Y envía a la Oficina de Presupuestos del Poder Ejecutivo lo que cada ministerio, que por supuesto que lo recibe el ministro, que lo traslada a los secretarios y después eso va a cada área de decisión del ministerio. Sí. El ministro junta toda la información y con las previsiones de todas las áreas de su ministerio lo eleva a la Oficina de Presupuestos del Poder Ejecutivo. Y es la Oficina de Presupuestos del Poder Ejecutivo la que comienza a hacer el ensamble de todas las áreas y en la que prevé los grandes números. O sea, la Oficina de Presupuestos de la Nación es la que hace los cálculos respecto a al crecimiento, respecto a la inflación, respecto a la recaudación, etcétera. Pero son siempre datos ciertos que se elaboran durante todo el año anterior al año en que se va a ejecutar. Pues se llama presupuesto. Claro. Ahora, el tema es si en el medio ocurre, como ocurrió el año pasado y una gran devaluación, es como que queda sin sentido, ¿no? Sobre todo cuando algunas áreas necesitan traer a valor dólar insumos. Por ejemplo, pasó con lo que era el Ministerio de Salud, que hoy es Secretaría, que necesitaba los insumos para fabricar ciertas vacunas y habían calculado en el presupuesto anterior un dólar a 18 pesos, claro, y se había duplicado y bajó la cantidad inmediatamente de vacunas que tenían disponibles.
sí, esto ocurre siempre. O sea, porque por eso se llama presupuesto. Porque vos estás presuponiendo lo que va a pasar en el año, y en el año vos tenés una serie de episodios económicos, financieros, etcétera, que tienen que hacerte recalcular. Por eso es que también el jefe de gabinete tiene esa atribución de recalcular las partidas. Y si vos prestás atención, periódicamente el jefe de gabinete emite un decreto en el cual recalcula las partidas. Entonces, lo que sí nosotros hacemos es, cuando él hace ese trabajo, mirar cómo queda el presupuesto con ese recálculo. Es un seguimiento constante, no es o sea, a ver, lo que se presenta en septiembre es formal, pero no es lo real. Claro. Lo real después se va elaborando con la realidad. Con el carro andando, ¿no? Digamos. Sí, eso sucede con todos los presupuestos. Claro. No es la excepción. No es tampoco la excepción que se haga en septiembre. En septiembre del 2015, el gobierno anterior presentó un presupuesto. O sea que el gobierno de Macri tuvo que ejecutar, y se votó incluso, sin que tenga injerencia el gobierno de Macri. El gobierno de Macri lo que tuvo que hacer es ejecutar ese presupuesto y después irlo ajustando. No es excepcional lo que pasa ahora. Está claro que es una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Exactamente. La meto un poquitito en el tema político, si le parece, Graciela. ¿Cómo está viendo este proceso electoral que todavía está muy frío? No arrancó demasiado en estos tiempos, tal vez por los resultados de las PASO también. Sí, tiene varias características este proceso electoral. También es un proceso electoral en el que ninguna fuerza política está haciendo grandes gastos, digamos, políticos, ¿no? Cuando vos mirás cómo se está manejando cada fuerza, se maneja con cosas muy elementales, digamos, paseos, etcétera, salvo alguna excepción que por ahí, qué sé yo, algún gobernador saca la billetera y se manda un acto caro. Pero en líneas generales todos están bastante austeros. Y lo otro que está ocurriendo es que, como predomina lo económico, financiero, y como tiene tanta volatilidad, es como que también allí hay como una suerte de paraguas que nadie quiere mover, digamos, ¿no? Y entonces se está dando algo muy interesante que hay que mirarlo, que es que los candidatos no dicen lo que van a hacer. Claro. Bueno, en la anterior dijeron lo que iban a hacer y hicieron todo lo contrario también. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? Que en la anterior dijeron lo que iban a hacer y terminaron haciendo todo lo contrario. Claro, bueno. Iba a terminar la frase diciéndote, ir a un proceso electoral no sabes si es mejor que te mientan o que te oculten. Claro, es una cosa extraña. Bueno, pero la verdad que creo que a todos nos sorprendió el resultado de las PASO, por los puntos que termina sacando, por la cantidad de votos a favor de Alberto Fernández en esta primera ronda. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo creo que claramente lo que por lo menos nosotros analizamos del proceso electoral de agosto es que hubo un fuerte repudio a la política económica y financiera y social, por supuesto, del gobierno nacional. Me parece que acá claramente sí hubo un perdedor, ha sido el gobierno, el poder ejecutivo, ¿no? El gobierno de Macri. Fue como una suerte de voto en contra de la realidad que el gobierno no estaba viendo. ¿Les costó encontrar esa tercera vía? Que evidentemente los votos sí, pero digo, encontrar ese lugar de pararse en el medio del gobierno anterior con todo lo que significó y el gobierno actual con lo que está mostrando. En realidad lo que nos costó fue organizarnos, porque nosotros en los primeros días de julio estábamos intentando continuar coherentemente en ese lugar,
con los dirigentes que no se habían ido, Sí. Y en agosto estábamos compitiendo o sea, esto a nosotros nos costó mucho trabajo. Claro. Pero bueno, ahora con un poco más de tiempo no vamos a tener excusas. Estamos bastante prolijos a esta altura de la campaña. Para la salida de Massa fue un golpe duro. Yo creo que la decisión de Massa y Pichetto de llevar hasta el final la construcción de la alternativa y al final inclinar la balanza por uno o por el otro fue malo. Fue negativo para esa tercera fuerza. Y también yo creo que fue, digamos, la comprobación palmaria de que la moderación, el camino del medio, el diálogo, la salida de la crisis y plantear una economía con desarrollo y con desarrollo sustentable, que es lo que vos escuchás que dicen ahora los otros dos candidatos. Sí, claro. Que realmente esa situación estaba en la gente. Sí, tal cual. En enero vos tenías una enorme cantidad de argentinos que estaban ansiosos de encontrarle una alternativa a todo lo que ha sido el gobierno de Cristina, la Cámpora, etcétera, y lo que ha sido el gobierno de Macri. Ni hablar de eso, ¿no? Y lo veías en la imagen negativa, lo ves ahora, en la imagen negativa, que, bueno, también es cierto que como somos exitistas, la imagen negativa de la expresidente se modificó, pero no es menos cierto que, bueno, todos aquellos inconvenientes judiciales, todo eso subsiste. ¿Cómo, una pregunta para el futuro, para después del 10 de diciembre, ¿cómo imagina que va a ser la relación en el recinto con Sergio Massa? Yo creo que tiene que ser correcta. La relación de todos los diputados siempre es correcta. Hay como una suerte de fantasía de suponer que nosotros podemos convivir tantas horas y que lo ideológico puede impedir que nosotros hablemos. Claro. Hoy, por ejemplo, con Monzó hoy es muy buena y son de otro partido. Claro. Pero somos todos colegas, sí, y todos hablamos. Nosotros no tenemos odios viscerales en el Congreso, porque además es un cuerpo. Entonces no siempre vos estás discutiendo leyes que tienen que ver con intereses. De repente estás discutiendo leyes que tienen que ver con intereses de todos y donde todos creemos lo mismo. Entonces no hay diferencias. Solamente ponemos un argumento y una nota en el argumento, pero ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la emergencia económica? claro. Todos votamos la misma ley. Entonces, no, para poder hacer eso existe un nivel de diálogo. No hay amistad, hay nivel de diálogo. Y quien tiene la capacidad de sostener el nivel de diálogo con todos sus otros colegas, tiene la posibilidad de que se comprenda alguna ley que quiera sacar. Porque hay muchas iniciativas que son del poder legislativo. Ustedes solo miran a veces las iniciativas que envía el poder ejecutivo, claro, sí, y son las más difíciles, pero hay muchas iniciativas que están vinculadas al nivel de diálogo que nos damos, de negociación, de poder sentarnos y no tener ideologismos a la hora de tratar un problema de la sociedad, y de poder observar que el punto de vista del otro es tan interesante como el nuestro. Ahora usted es una persona que se la siente y se la ve muy cómoda en el Parlamento. ¿No se trabaja poco en el Parlamento? ¿No tendría que haber mucho más? No sé si proyectos, que los debe haber, muchos cajoneados, otros no, pero no se creo que la gente en general espera más de los diputados, sí, y de los senadores también. Sí. No, lo que pasa es que hay una realidad. Nosotros representamos al pueblo. Sí. El Senado representa al Estado provincial. Entonces la gente, cuando siente que le falta algo, al que le golpea la puerta es al representante del pueblo. Sí. Por eso todas las marchas, todas las protestas, todos los requerimientos y todas las PU son para nosotros. Sí, claro. Sí, claro. Siempre cuando la gente se queja dice, los diputados. Bueno, es más fácil también, sale más fácil.
Porque somos representantes del pueblo, en el inconsciente está. Claro, tal cual. O sea, inconscientemente vos al que mirás es al tipo que te representa. Bueno, pero además de eso, es cierto que hay veces que se puede trabajar de otra manera y que en el pasado hubieron, gobiernos que no se inmiscuyeron tan violentamente en el poder legislativo. Yo creo que el mal del poder legislativo empezó cuando Cristina, una vez tratando de conseguir votos, dijo que quería diputados de brazos enyesados. Y a partir de ahí es como que quedó también en el imaginario la idea de que solo trabajamos para el Poder Ejecutivo. Sí. Y este gobierno, con la excusa de la debilidad, planteó dos estrategias en torno al Poder Legislativo. Una estrategia que estaba vinculada a la negociación política, que fue la primera etapa, a respetar al otro, y una negociación que tuvo que ver más con evitar al Poder Legislativo. Y tuvo que ver con el ascenso de Marcos Peña y el descenso del presidente de la Cámara de Diputados en el andamiaje o en el buró del gobierno. Sí. Entonces, a partir del ascenso de Marcos Peña en el poder, empieza toda esta historia de que se manejan por DNU temas que bajo ningún punto de vista se pueden legislar desde el Poder Ejecutivo, y empiezan también esta idea de no funcionamiento de la Cámara a partir del no funcionamiento de las comisiones. Ahora, el diputado que quiere trabajar, trabaja, porque hay muchas cosas que están vinculadas a la atención de la ciudadanía, a la revisión de los actos de gobierno. Yo estoy presentando un amparo, porque presenté proyectos, pero estoy presentando un amparo con el tema de los residuos. El Poder Ejecutivo cambió la norma en materia de ingresos de residuos a la Argentina y dejó abierta una ventana muy peligrosa. Entonces también podés no solamente legislar, sino controlar, ir a la justicia, ir al defensor del pueblo, o sea, podés hacer cosas para hacer valer, digamos, tu acción política y trabajar. Diputada, gracias por atendernos, seguro la seguimos más adelante, muy amable. Gracias, muy amable para ustedes. Graciela Camaño, ¿está? Ahora lo digo bien, diputada de lo que era el Frente Renovador, que ya no, como tal...